Quiero invitarle a que me acompañe en las Escrituras y contemplemos dos textos bíblicos. Proverbios capítulo 4, versículos 23 al 26. Y Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dos bases escriturales que quisiera pedirle juntos que estudiemos en cuanto a lo que es la enseñanza de este día. El tema de hoy es un poco inusual. El tema de esta enseñanza es estudiando la parte forense de nuestro corazón. Así que sé que cuando escuchamos lo forense, lo primero que pensamos eso es lo que probablemente usted está pensando. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que lo forense es más amplio. Y por eso quiero invitarla a que escudriñemos esta palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 26. Y leemos lo que declara allí la palabra del Señor. Y luego Jeremías 17, 9. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aléjate de la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados sean dirigidos hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Engañoso es el corazón, dice Jeremías 17:9, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El aspecto forense de nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de la palabra corazón y lo conocemos a la luz de las Escrituras, tenemos que identificar dos aspectos fundamentales que tiene que ver y están ligados al corazón. Primero, el aspecto físico o biológico del corazón, y es que el corazón es el órgano que tiene a cargo certificar la vida dentro del cuerpo. Todo puede en algún momento fallar, funcionar de manera intermitente o en un momento determinado no estar funcionando correctamente y depender de algún tipo de prótesis, pero cuando el corazón se detiene hay problemas, porque se extingue la vida y solo puede mantenerse la vida por un tiempo o lapso determinado, de manera externa, artificial, con prótesis, con maquinarias de ventilación o de algún índole, para tratar de suplir la necesidad del cuerpo, pero esto no podrá ser algo sostenible en el tiempo. Así que si vemos el corazón desde dos enfoques diferentes, podemos verlo desde el aspecto físico y biológico como aquel encargado, ese músculo, ese órgano que garantiza la vida y la existencia de un ser humano, o desde el aspecto espiritual en el cual nosotros podemos identificar el corazón como el asiento de los pensamientos y el asiento de las emociones y de las intenciones del ser humano. Pensamiento, emociones e intenciones del ser humano. Y la Biblia hace serias alusiones a la importancia de preservar la condición del corazón. Dice que en el corazón es donde nacen los malos deseos, donde se producen la antesala de toda acción del ser humano. Y dice que del corazón que nacen los adulterios, la fornicación y todo aspecto de inmundicia que podemos efectuar, se produce primero en la intención del corazón. Como también la Escritura advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y la pregunta que hace el texto es que ¿quién es que lo conocerá? Así que ver la Escritura y entender cómo Dios aborda el tema del corazón tiene dos aspectos sumamente relevantes. El primero, el corazón visto desde la óptica o desde la visual biológica que ya he hecho mención, como un órgano vital e importante para la vida. Y el segundo, el corazón desde la óptica espiritual, desde lo que para Dios implica esa realidad. Y del corazón
entonces hay una realidad que se desprende que se llama la vida. Y la vida para Dios es muy importante. Dios le da un valor extraordinario a la vida. De hecho, el único que tiene el derecho de dar la vida, el poder dante de la vida, es el Señor. Pero también es el único que tiene el derecho de quitarla. Por eso es que la idea del suicidio es totalmente antibíblica y contraria a diseño, porque Dios da y Dios quita como poder dante la vida y tiene la autoridad y el derecho legal para poder tomarla. Esta realidad entonces nos lleva a nosotros a reflexionar sobre el valor y la importancia que Dios le da a la vida. La vida para Dios es algo que tiene gran relevancia, y por eso específicamente todo el lenguaje del nuevo pacto y lo que sucedió a raíz de la obra de la cruz implica que por múltiples ocasiones se usa la palabra vida, la clase de vida que tenemos, cómo vivimos esa vida, cómo administramos la vida. Y es que la intención divina es que nosotros seamos custodios de la vida que Dios nos dio, custodios de la vida espiritual, que tenemos que velar porque esa vida sea empleada, usada y preservada correctamente. Y por eso continuamente la Escritura aborda la importancia de cuidar esta vida que tenemos de parte del Señor. Pero la realidad de nuestros días es que el ser humano, sobre todo la actual generación nuestra, le ha dado muy poco valor a la vida. La vida está muy barata en este tiempo. Las personas no cuidan su vida. La generación actual tiene un concepto muy desvirtuado de lo que es la vida, y vemos cómo se pierde muy fácil, se expone muy fácil, y de alguna forma u otra se juega con ella muy fácil. Ellos no le dan valor a la vida, no la aprecian, y le da lo mismo tenerla como no tenerla, porque el sentido de apreciación de la vida es determinante para custodiar lo que tenemos y para administrar lo que tenemos correctamente. Así que dos enfoques escriturales. Proverbios capítulo 4, 23 dice: sobre todo lo que guardes y preserves, guarda la vida. Guarda tu corazón, porque de ese corazón mana la vida. Entonces el corazón Dios lo relaciona con la vida, y la vida está intrínsecamente conectada a la condición del corazón. En este sentido, Jeremías aborda la misma realidad entre muchos pasajes, y Jeremías afirma y dice: es que el corazón es engañoso. Pero Jeremías le añade algo más. Dice: engañoso y perverso. Y pregunta en el mismo texto: ¿quién es que lo conocerá? Así que la realidad es que Proverbios plantea 4 enfoques que debemos de tomar en cuenta, de aspectos a cuidar referentes a lo que es la vida, y todos están relacionados con sentidos: lo que vemos, lo que nuestros labios dicen, nuestros párpados tienen por delante, la senda de nuestros pies. Son sentidos que reflejan la vida o que afectan la vida, y de por sí una sola vida es un desafío, y por eso yo no entiendo al que le lleva la vida a otros. Diga conmigo: la vida es complicada. Si como usted, si se le complica la suya, va a querer llevar la del otro y la del otro. Y hay personas que llevan tantas vidas que no tienen tiempo para atender su vida. Y esa realidad la Biblia la aborda desde una óptica tan impresionante, que por múltiples ocasiones aparece allí la palabra vida, vida, vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. He venido para darle vida, vida en abundancia y vida plena. Juan, en la epístola que lleva su nombre, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él. Y luego dice algo poderoso. Dice: todavía no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Si esto está bueno ahora, imagínense cuando se ponga mejor.
Todavía no hemos disfrutado lo mejor de la vida de Dios, porque hay cosas que nos están limitando. Entonces, cuando Él se manifieste, seremos tal y como Él es, disfrutaremos de una realidad eterna. Pero la vida tiene diferentes realidades y enfoques. Creo que por otras ocasiones, en otro tipo de temáticas, hemos abordado diferentes expresiones de la vida. La primera se llama la vida biológica. Todos nosotros en algún momento determinado podemos hablar en ciencia cierta sobre lo que es la vida biológica, y una segunda expresión de esta vida que todos nosotros la hemos disfrutado o la disfrutamos actualmente. Pero no hay una gran diferencia entre quien vive sin Dios y sin esperanza y estos dos tipos de vida. La primera se llama vida biológica. Es aquella que se define por rasgos vitales. Respiramos, tenemos pulsación, tenemos signos vitales, todo lo que tiene que ver con lo que impide que un certificado de defunción diga que ya no tenemos vida incorporada en el cuerpo. Esa es la vida biológica, puesta desde la óptica más práctica. Hay un segundo tipo de vida que está ligada a esta, que la puede tener cualquiera, si ama o no a Dios, si tiene o no a Dios, si sirve o no a Dios, si ha conocido a Dios, que se llama la vida Suche, S-U-C-H-E. Y esa vida Suche es la vida del alma. Esa vida almática opera por los sentidos: vista, gusto, tacto, olfato. Todo lo que tiene que ver con los sentidos naturales están conectados con los aspectos del alma. Y el alma es voluble, un día quiere, otro no. A veces le apetece algo, a veces no. El alma es la que se encarga de pedir y solicitar deseos que muchas veces sabe en su mente y en su espíritu que son contrarios a la voluntad de Dios, pero el alma tiene que ser sometida al Señor. Por eso el salmista en un momento determinado descubrió este secreto y le habló al alma y le dijo: alma mía, alaba al Señor. Porque ella no quería alabar al Señor. Porque es que hay veces que usted quiere orar, pero el alma quiere otra cosa. Este es el tipo de vida que no es la almática. Entonces aquí sí crea como una línea de separación. Todo ser humano puede disfrutar de estas dos primeras vidas. Y todos la hemos disfrutado. De la vida biológica, respiramos, nos movemos, tenemos sentidos, signos vitales. Y la vida del alma, donde el alma es que determina nuestros deseos, motivaciones, acciones y decisiones. Pero aquí la cosa se va poniendo un poquito más como definida. Entonces, el tercer tipo de vida no la tienen todos lo que usted y yo vemos con nuestros ojos. Solo la tiene y la disfruta quien ha nacido de nuevo y conoce al Señor. Se llama la vida del Espíritu, la vida Zoe. Y esa vida Zoe es la vida espiritual. Esa vida se llama la vida increada, una vida indestructible, porque puedes temer al que mate el cuerpo. No temas al que mata el cuerpo, pero sí al que mata esa vida. En pocas palabras, el cuerpo no limita la vida espiritual. Por eso es indestructible. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa vida es increada porque el hombre no la puede dar. No tiene poder ni autoridad para otorgar esa vida. Solamente Dios puede otorgarla. Y esa vida se recibe por gracia. No hay obra, no hay buen comportamiento que pueda comprar esa vida, sino que esa vida eterna dada por Dios, esa vida espiritual, es una obra de gracia de parte del Señor, para que nadie se gloríe, sino que todos entendamos que es por gratitud dado de parte del Señor. Y la cuarta expresión de la vida es el estilo de la vida. Es como yo la vivo. Y esto es lo que se llama la anástrofe. La vida anástrofe es un modelo de cómo yo expreso la vida. Así que en el Evangelio, la expresión de la vida es tan importante como la vida. Y nosotros sabemos lo que tenemos de parte de Dios. Tenemos la vida de Dios. Pero el cómo usar lo que tenemos es en la materia donde probablemente necesitamos revisar. La expresión de la vida de Dios. Y esa vida de Dios quiere ser manifestada a nosotros y por medio de nosotros.
Y el detalle consiste en que muchas veces, al pasar el tiempo, nuestra vida espiritual y los aspectos de la vida de Dios se afectan en nosotros. Y vamos perdiendo la expresión de la vida. Y se nos va extinguiendo el gozo. Y los procesos, las pruebas, las vicisitudes y todo lo que enfrentamos va aniquilando esa vida. Y llega un momento en donde, si somos muy responsables, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que pudimos haber perdido la comunión con Dios y tener una especie como de muerte espiritual. También hay aspectos relacionales. Se puede morir un vínculo matrimonial. Se puede morir un afecto fraternal. Se puede morir a la comunión con sus hermanos. Operar en una posición de indiferencia y de mortandad donde ya no siente. Y cuando otro llora, a usted no le importa. Ni le duele lo que le duele a otro. Porque perdemos la sensibilidad. Y eso se pierde con la vida. La vida está llena de sensibilidad. Si usted está vivo, usted siente. Cuando usted está muerto, usted no siente. Le pueden pellizcar y le pueden hacer lo que sea y usted no siente nada. Pero con la pérdida de la vida se pierde la sensibilidad. Con la pérdida de la vida aparecen sentimientos ilegales como la indiferencia. Dios no nos creó para ser indiferentes o ajenos al dolor propio o ajeno, valga la redundancia. Y allí entonces, cuando la vida se va extinguiendo, van apareciendo estas realidades ilegales que en algún momento terminan afectando nuestro ser. Y allí es donde nos damos cuenta, y si somos responsables debemos de aceptar que algo cambió en nosotros. Y podemos tal vez identificar en qué momento cambió, pero tenemos un problema muy grave, y es que sabemos que algo ya no es como antes, que murió el amor en una relación matrimonial, que murió el afecto entre el vínculo de hermanos en la fe, que murió la comunión por el Señor, que ya no oramos, que ya no leemos la palabra, que ya no tenemos deseo de servir a Dios como antes lo hacía. Algo en algún momento murió, o lo mataron, una de las dos. Pero la parte más cruda de todo esto es determinar qué fue lo que lo mató. Allí entra en juego dos aspectos relevantes, y eso que entra en juego demanda dos realidades que no todo el mundo las tiene para enfrentarlas. La primera se llama valentía, valor, para saber qué fue lo que me llevó a la mortandad en algún aspecto de la vida, en donde ya no puedo expresar aquello para lo que fui diseñado. ¿Qué fue lo que me cambió? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me sucedió específicamente? Y lo segundo que se necesita, aparte del valor, es humildad para aceptar el reporte de lo que me sucedió. Aquí entra la autopsia en juego. Cuando nosotros identificamos que algo muere en nosotros, podemos ser sinceros en aceptar que algo no es igual que como fue. Que algo que recibimos en una condición lo dejamos morir, perder, lo estropeamos con nuestra conducta, temperar, lo que sea de nuestra vida, algo externo, lo intoxicó, lo aniquiló. Pero no siempre sabemos de qué o qué causó la condición a la que hemos llegado. En pocas palabras, nosotros sabemos que algo se murió, pero no indagamos qué fue lo que lo mató. Y si hay algo responsable en la vida es poder identificar qué te llevó a la condición donde está, para que no tenga otro que pasar por la misma, o usted no tenga que repetir la misma experiencia. Me llama la atención que veo personas que se divorcian 1, 2, 3, 4 y 5 veces y vuelven y se casan. Y siempre están buscando una solución, pero nunca identifican qué mató la primera relación que tuvieron. Hay otros que probablemente continuamente se descarrían, se desconectan del Señor y vuelven y se reconcilian y vuelven y se desconectan y vuelven y se apartan del Señor y vuelven y se conectan, pero nunca se detienen a identificar qué afectó la condición de su corazón. Otros viven de conflictos en conflictos, con familia, con amigos, con hermanos,
Si no tienen un pleito, lo generan. Casi siempre la rencilla está gobernando su vida. Y si usted le pregunta, ¿qué te pasó? Ah, no, yo tuve un problema con alguien o con el otro. ¿Pero qué te llevó a esto? Y solamente cuando se hace una evaluación responsable, que en este caso le vamos a llamar autopsia, podemos determinar cuáles aspectos pudieron llevar a que esa realidad sucediera. Y hay 5 aspectos de lo que es un estudio forense. El primer aspecto se llama la recopilación de datos, reunir toda la información disponible, documentos, testimonios, registros relevantes. Esa recopilación de datos es un aspecto fundamental para poder tener un análisis exhaustivo forense de qué pudo haber afectado la vida. Segundo, el análisis detallado, información de irregularidades, comportamientos, análisis de detalles que pueden ser imperceptibles, pero hay que prestarle atención en ese análisis detallado para poder tomar una decisión y saber qué fue lo que afectó la vida. Lo tercero, la hipótesis. Es cuando se formulan posibles explicaciones basadas en un análisis. Esto pudo haber sucedido. Esto pudo haber acontecido por esta realidad. Pero luego de la hipótesis viene la verificación, que valida o descarta la hipótesis. Yo puedo pensar que algo pasó por tal causa, pero si no verifico, puedo vivir con un autoengaño y nunca afrontar la real causa que me llevó a una condición. Y por último, viene la parte más dura, que es el informe. Y el informe es donde se requiere de valentía y de humildad. Valentía para oír el resultado de lo que me llevó a donde estoy. Y humildad para hacer los ajustes y someterme al tratamiento que me puede devolver la vida o que puede resolver el problema que me está llevando casi a la muerte. Y aquí esta realidad confronta mucho a los que practican la medicina. Los médicos son, en un caso elevado, y lo digo con respeto a los presentes, son a veces medio cobardes para los tratamientos. A ellos les fascina ponerle una dieta a otro, un tratamiento a otro, inyectar a otro. Le gusta, póngase esta inyección. Y tú lo miras que se sonríen. Eso no duele, sea valiente, póngasela a ellos. Y usted se va a dar cuenta. Los médicos a veces se descuidan porque ellos saben que cuando se busca se encuentra, y no les gusta a muchos enfrentar la realidad de un proceso de evaluación. O el sector salud, para ir más suave, ¿verdad? Más considerado. Entonces nosotros tenemos la tendencia de que sabemos lo que nos duele, lo que nos ha generado malestar, lo que nos molesta, pero no queremos chequearnos ni hacernos el examen. Porque en el fondo el dolor es más fácil tolerarlo que aceptar el informe de lo que nos llevó allí. Qué duro cuando usted va a buscar una solución y le dicen tiene que dejar de hacer lo que más le gusta. Comerse. Usted sabrá lo que más le gusta a usted. Yo sé cuál es mi problema. Y le prohíben siempre a uno lo que más le llama la atención. Le quitan, jamás podrá ver esto. Y usted dice, Dios mío, ¿y qué fue lo que he hecho para pagar este precio? Hay quienes le quitan el azúcar. Hay quienes le quitan el chicharrón. El café. Pero casi siempre te dan por donde más te duele. Pero la autopsia es necesaria. Porque revela la causa por la que moriste. Si fue hereditaria, si fue química, si fue un tema de envenenamiento, si fue descuido. Necesitamos hacer análisis exhaustivos por el Espíritu de la realidad de nuestro corazón y de la vida que Dios nos ha otorgado. Pero uno que entendió todo esto fue un hombre que en la Biblia se le llamó el salmista. Y este hombre, cuando entendió esta realidad, se atrevió a hacerle una petición inusual al Señor. Y esa petición inusual aparece en el Salmo 100
39, versículos 23 y 24. Me gustaría que si usted tiene la amabilidad, use la Biblia, que es para eso. Salmo 139, versículos 23 al 24. Oigan lo que este hombre hizo. Él sabía que tenía una situación, que esa situación tenía la tendencia de afectarle la vida y su comunión con Dios. Y él hizo una oración inusual. Y la oración comienza en el Salmo 139, 23 diciendo: examíname, oh Dios. Hazme el examen completito de lo que yo conozco y lo que no conozco. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí un camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Y este salmo se atribuye a David, y no es un simple salmo, es una oración que expresa un deseo. El deseo es ser examinado por Dios para no seguir cometiendo los mismos errores que atentarían contra la vida que Dios le había otorgado. Y esa realidad entonces es un reconocimiento, un deseo de ser examinado, porque era valiente y tenía humildad para recibir el reporte del examen, pero eso estaba acompañado también por un reconocimiento, y ese reconocimiento de la omnisciencia de Dios y la necesidad de la guianza de Dios en su vida era fundamental para conocer lo que humanamente él no podía conocer. ¿Qué era lo que David no podía conocer? Lo mismo que a nosotros nos cuesta conocer. Y es que sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar el corazón, porque da hermana la vida. Pero el único problema es que para guardar algo usted tiene que conocer lo que está guardando, y le da el valor al protegerlo. Pero si usted no conoce lo que está guardando, es más complicado esconderlo o guardarlo. Y el problema nuestro es que nos cuesta conocer el corazón, porque el de nosotros propio, imagínese el ajeno, el de nosotros propio es muy engañoso. Entonces, allí es donde Jeremías dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y le añade, como si todo fuera poco, y perverso. Entonces dice: ¿quién lo conocerá? Vamos a hacer algo hoy. Haga un ejercicio conmigo. Dígale: ni yo mismo, que conozco corazón. Tal vez usted conoce el suyo, pero lo que dice la Biblia es que nosotros mismos no conocemos hasta dónde puede y sería capaz de llegar nuestro propio corazón. Es engañoso, es perverso. Y aquí hay dos palabras claves en esta declaración: engañoso y perverso. ¿Y qué significan estas dos palabras de engaño y perversidad? Número uno, la palabra engañoso es un término que implica astucia y camuflaje. El corazón se puede camuflajear para aparentar algo que en realidad no es lo que tiene dentro, y engañarnos a nosotros mismos. Por eso la astucia del corazón es sinónimo de esa realidad engañosa. Puede manipular una percepción de sí mismo y puede manipular una percepción hacia los demás. Y esa realidad de engañoso va seguida por una palabra que también tiene una gran connotación, que es la palabra entonces perverso. Y la perversidad indica corrupción moral. Y el corazón humano tiene la tendencia de corromperse del camino correcto, aún sabiéndolo, y buscar atajos para conseguir los objetivos que quiere de una forma que no es la correcta. Así que la declaración de Jeremías nos desafía a que no vivamos confiando en nuestras propias percepciones, sino que aprendamos a conocer lo que Dios ve de nosotros para poder ser más objetivos en lo que Dios quiere transformar en nuestra vida. Y es que la condición de nuestro corazón es más complicada de la que nosotros nos imaginamos, de la que nos gustaría admitir. Y esa realidad la plantea aquí este
esta declaración tan contundente. Y ahí es donde una segunda realidad entonces nos lleva a lo que el salmista dijo cuando dice: examíname y pruébame. Y es que examinar implica investigar detallada y minuciosamente en busca de algo. Y examinar forensemente tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Y por favor, yo hoy quiero aclarar algo. Saque de su mente que lo forense solamente tiene que ver con lo que tiene relación con la vida. Hay análisis forense económicos, contables, que no buscan nada muerto, pero sí llegar a la verdad de cómo hubo una mala gestión administrativa. Entonces, lo forénsico no solamente mira con la vida y la muerte, sino con la mala gestión. Y cuando hay una buena o mala gestión, se puede maquillar la gestión incorrecta, pero se descubre cuando lo forénsico entra a áreas donde nadie puede accesar. Y esa realidad, entonces, debe de ser llevada al plano espiritual en nuestra vida. Esa realidad que debe de ser llevada al plano espiritual, entonces la vemos expresada cuando por medio de la palabra la Biblia nos presenta a nosotros la condición del corazón del hombre. En su estado natural, el corazón es engañoso y corrupto, y no hay quien lo conozca. En su estado espiritual, el corazón es una fuente de donde emana la vida de Dios. Y esa realidad que presenta la Escritura, entonces lo coloca en un punto donde ese diagnóstico identifica la condición del pecado en nuestra vida. Un corazón puede ser sensible, un corazón puede estar endurecido, un corazón puede estar petrificado y un corazón se puede volver de diamante, inaccesible e impenetrable. ¿Y qué contribuye a esto? Todos nacemos con un corazón sensible y puro, en un estado de inocencia. Pero los eventos de la vida, los acontecimientos, los roces, las decepciones. Yo sé que quizá no todos han vivido decepciones, pero cuando usted se hace una idea de algo y sale todo lo contrario, cuando usted confía y es traicionado, cuando usted pasa por momentos de decepción profunda, el corazón se afecta y va cambiando de condición. Y solo Dios puede garantizar mantener un corazón transformado en nosotros. Por eso hay personas que ya no confían en nadie. Hay otros que ya no quieren conocer a nadie más en su vida porque creen que todo el mundo le va a salir igual, le va a pagar con la misma moneda, le va a salir con la misma reacción. Usted probablemente sabe hasta dónde ha llegado la condición suya, yo no lo sé. Pero lo que yo sí le puedo asegurar es que no todos saben qué lo llevó hasta ahí. A veces uno cree que sabe lo que lo llevó hasta ahí, pero en el fondo no se da cuenta que hubieron otros aspectos que no tienen que ver con lo que nosotros estamos juzgando, que nos produjo la tendencia de la condición en la que nos encontramos. Es que engañoso es el corazón. El salmista entendió este secreto y dijo: Señor, escudriñalo. Dime qué es lo que hay ahí. Muéstrame si es que hay allí una iniquidad, una perversidad. ¿Qué fue lo que pasó? Porque me interesa saber para advertir a otros, para no repetir el mismo patrón. Y esa realidad entonces demanda un análisis forense que solamente lo puede hacer el Señor. El Señor escudriña los corazones. Nosotros solo juzgamos lo que ven nuestros ojos. Y por eso cuando encontramos declaraciones como lo que en un momento en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, el profeta Samuel se encontraba dispuesto a obedecer a Dios para algo importantísimo que iba a acontecer en la nación de Israel. Y de momento, Israel había decidido vivir rebelde al gobierno de Dios, a lo que se llama la teocracia, el gobierno de Dios para con su pueblo. Y Israel entonces decide pedir un rey. Ellos buscaron una solución humana para un problema que tenían con una realidad de la autoridad divina. Y en un momento determinado, un profeta de 45 años experimentado, de 45 años de un ministerio intachable, como lo fue el profeta Samuel, que vio el desastre de
el liderazgo anterior de Elí y que ahora aprendió para no repetir el mismo patrón, le indaga a Dios porque quería tener seguridad de cómo iba a ser la cosa. Y va a un lugar donde se llama la casa de Isaí de Belén, que tenía hijos. Dios lo envió allí. El detalle era que este tenía 6 hijos y con varios hijos él quería ser preciso cuál de esos Dios había elegido para algo. Y cuando va, el Señor le interviene en su relevante señalamiento profético y le dice una palabra que yo quiero que usted le preste atención y que la apliquemos a muchos aspectos de nuestra vida. Oiga lo que Dios le da como consejo al consejero de muchos otros, al profeta, al vidente, al que entendía conocer la voluntad de Dios. El dueño de todo le da un consejo y le dice: no mires a su parecer, no mires a su estatura, no mires su apariencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y la que está a tu lado, y esto es un ejercicio, Dios no mira lo que ve el hombre. Qué bueno. Y la aclara, porque Dios no deja nada a media. Le dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos y Dios ve el corazón del hombre. En pocas palabras, la omnisciencia de Dios tiene la capacidad de accesar a las áreas que nosotros mismos no conocemos, pero la limitante del ser humano solamente puede ver lo que está delante de sus ojos. Es probable que usted y yo hayamos juzgado a alguien un día porque solo vimos su apariencia. Es probable que usted y yo hayamos hecho juicio de valores porque solo nos fijamos en lo que nuestros ojos ven. Pero qué bueno que Dios no se limita a eso, sino que Dios conoce el corazón. Y esa realidad entonces implica que el consejo de Dios nos evita muchos errores en la vida. Evita de que basemos nuestras decisiones en lo que se ve, en lo aparente. Por eso hoy en día muchas personas han llorado lágrimas de sangre porque las decisiones más importantes de su vida la hicieron basada en lo que ven sus ojos y no lo que su corazón en realidad podía entender de parte del Señor como perfecta voluntad. Aquellas jóvenes que hoy están aquí, aquellos jóvenes que hoy me escuchan, aquellos que todavía les falta tomar decisiones importantes de su vida, quiero darles una noticia que probablemente no todo el mundo le va a decir. No se fije solamente en la carátula de afuera, sino busque qué tiene de contenido. ¿Por qué muchas veces vendemos la mejor imagen de nosotros? Los novios, las novias, son tan buenos cuando están enamorados, tan románticos. No rompen un plato, tienen un carácter tan manso que nada más le falta heredar la tierra. Pero cuando ya está seguro el premio, sale lo que siempre estuvo, pero nunca se dejó ver. Porque nosotros basamos nuestras decisiones en apariencias, en imágenes construidas por nuestra inventiva. Pero Dios no es engañado, ni podrá ser engañado ni burlado por nadie. Y si Dios lo conoce todo, entonces nos conviene no confiar en nuestro propio criterio y apelar a la voluntad y la dirección de Dios antes de una decisión. Hay un perfil descriptivo en la mayoría de personas que tienen estafas en su historial. Los delincuentes de alto nivel, estafadores, manejan mucho la opulencia y la gente se atreve a entregarle hasta la vida porque dice: ese tiene bastante, no me va a engañar. Y cuando se descubre la realidad, se dan cuenta que no tenía absolutamente nada, pero manejó una imagen para lograr un objetivo. Lo bueno de todo esto es que Dios no se deja ni puede ser engañado por nadie. Usted puede mostrar su mejor rostro ante el hombre, sus mayores capacidades, bondades, atributos,
pero Dios te conoce tal y como eres, porque Él tiene la capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos. En esa realidad, entonces necesitamos conocer la condición del corazón humano, y solo Dios puede darnos a entender aún la condición de nuestro propio corazón, que de por sí es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese corazón que es el centro de las decisiones. Lucas 6:45 lo describe de esta manera. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso el corazón es la sede de las decisiones en la vida. El hombre malo del mal tesoro saca lo malo, pero la realidad es que desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental de la vida brota de lo que hay en el corazón. Por eso para Dios no es solamente un músculo físico que bombea sangre y mantiene vida. Voy a plantearlo de esta manera. Para Dios el corazón es el centro de mando, desde donde se controlan las decisiones más relevantes de la vida. Y cuando ese centro de mando es gobernado por el Señor y por la vida del Espíritu, la garantía es de que viviremos días en donde nos irá bien, porque nuestras decisiones serán guiadas por Dios y no por asuntos temporales, pasajeros y engañosos del tiempo en que nos ha tocado vivir. Así que en Él no solamente se albergan acciones visibles, sino también motivaciones invisibles. Y cuando hablamos de un estudio forense, no mira solo nuestro accionar de afuera, sino lo que en realidad gobierna nuestra vida por dentro. Pero el corazón puede ser influenciado por el pecado. Es propenso a desviarse, a enfocarse en todo lo que no glorifica a Dios y desconfigurar la naturaleza divina que el Señor ha colocado en nuestra vida. Un corazón que ha sido herido, dañado y afectado necesita sanidad. Y esa sanidad es la antesala de una transformación. Por eso el corazón está propenso a muchos riesgos, y la sanidad de un corazón viene a través de la experiencia del perdón. El perdón que se recibe y el perdón que se otorga o se practica cuando somos perdonados y lo entendemos, y cuando nosotros podemos perdonar a quien nos ha hecho un agravio o una ofensa. Esa realidad nos lleva a poder entonces tener un corazón preparado para crecer en cuanto a la fe y la confianza en el Señor. La desobediencia del corazón se produce cuando estamos tan cerrados que ni siquiera la voz de Dios la podemos recibir y dejamos de emanar la vida de Dios. Por eso esa realidad del corazón ligado a la voluntad de Dios y a la comunión con Dios hace que un corazón desconectado de Dios y de su voz que ilumina nuestro andar, declara el Salmo 119, se convierte en un corazón entenebrecido. Y la consecuencia de un corazón entenebrecido es que termina siendo insensible, y ese corazón insensible se conduce a la desobediencia y en un momento determinado a su propia destrucción. El objetivo es que ese corazón exprese la naturaleza que le habita, sobre todo cuando creemos en Dios y cuando hemos sido transformados por la vida de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza que nos habita a nosotros? Dios es amor, Él habita en nosotros por su Espíritu, y la naturaleza es expresar su amor. Y esa expresión de amor no debe de encontrar obstáculos, y esa realidad de la expresión de su amor la explica en la Biblia de diferentes maneras. Por eso el amor es un elemento esencial de un corazón que ha sido regenerado. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Y si dice que le conoció, está hablando mentira. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él, dice la Escritura. Por eso es imposible e incompatible decir que Dios ha transformado nuestro corazón, pero no amamos ni podemos amar. No tenemos la capacidad de amar. Entonces no hay evidencia de regeneración y de transformación. Pero el amor es la esencia de un corazón regenerado y transformado. Y cuando hablamos de la diferencia
de este amor de Dios, ágape, que da, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que nunca deja de ser. La diferencia entre ese amor ágape y un amor egoísta centrado en sí mismo es que el amor egoísta lo puede tener cualquiera, no necesita una nueva naturaleza, pero un amor desprendido solo lo tiene quien ha nacido y conoce al Señor, quien ha sido transformado por el Señor, quien ha experimentado una regeneración. Mientras que el amor egoísta solo busca el bien propio, mi propio beneficio, mi propio objetivo, mi propio anhelo de ambición o de lo que sea. No piensa en más nadie. El amor egoísta piensa en sí y otra vez en sí. Y el otro que haga lo que quiera. Cuando esa realidad es la que gobierna nuestro corazón, necesitamos valentía y humildad para reconocer que necesitamos transformación. Y esa realidad nos lleva a nosotros a entender la necesidad de la renovación de nuestro corazón. Eso es lo que la Biblia llama en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero luego también en un momento determinado la renovación del corazón aparece en diferentes pasajes de la Escritura cuando la Biblia habla de la importancia de un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón implica un corazón que ahora está siendo tratado y transformado por Dios desde adentro hacia afuera. Y allí es donde hay muchos aspectos que se quitan de nosotros para que no haya en vosotros ningún tipo de actitud que sea contraria a su propósito. La Biblia nos habla a nosotros de la importancia de que ese corazón sea transformado por el Señor. Y un corazón transformado por el Señor va a operar conforme a la vida de Dios. Y un corazón transformado por el Señor buscará lo que es bueno, lo que es puro, lo que es agradable, lo que es de buen nombre, y en eso va a pensar. Pero un corazón que ha sido transformado por el Señor es uno que va a expresar la naturaleza y la vida que le ha sido dado por dentro. El Evangelio, escúcheme bien, sin expresión de la vida de Dios es religión. Por eso hay muchos religiosos y pocas personas que viven el Evangelio de Cristo. Porque ¿qué es religión? Una compilación de reglas, de tradiciones, de una apariencia de algo que en realidad yo no puedo expresar. ¿Y qué es la vida que tiene que ser expresada? Aquella que produce gozo, paz, deleite, aspectos que tienen que ver con el Espíritu de Dios en nosotros. Y Dios quiere darnos un nuevo corazón. Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando de día en día. Dios nos ha dado muchas cosas a nosotros, pero hay una sola que Dios nos pide. Y la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere gobernar nuestro corazón. Una de las decisiones más relevantes del ser humano, en Romanos 10, 8 y 9, es que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. El corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Dios quiere, le interesa la condición de nuestro corazón. Él quiere que custodiemos la vida que nos ha confiado. Y para ello es necesario que dejemos que Él examine, escudriñe nuestro corazón. Y al escudriñar nuestro corazón, nosotros poder permitirle a Él que transforme todo aquello que no es agradable a Él en nuestra existencia. Hoy quiero reflexionar sobre el texto base en donde inicié. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tus labios, la iniquidad de los labios, los ojos que miren lo recto, tus párpados que se dirijan hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies para que todos tus caminos sean rectos, porque engañoso es más que todas las cosas y perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá?
La realidad es que la vida que Dios ha dado a nosotros tiene que ser preservada. Y la única forma es guardando la condición del corazón. Dios tiene el poder para hacerlo. Y nosotros necesitamos la valentía y la humildad para solicitarlo y para estar dispuestos a permitirle a Él hacer los ajustes que necesitamos para que la vida sea administrada correctamente, expresada correctamente y podamos disfrutar como Él quiere la vida de Dios en nosotros. Un análisis forense del corazón traerá como resultado la preservación de una vida que Dios nos ha dado, eterna, increada e indestructible, que es la vida que Dios quiere, abundante y plena, que usted y yo disfrutemos en Cristo Jesús. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida es la luz de los hombres. En Él estaba esa vida y la vida ha sido dada para que usted y yo podamos disfrutar de la vida de Dios en nosotros.